La cuchara se escapó de los dedos de Irina y resonó ruidosamente en el piso de cerámica de la cocina, alejándola del torbellino de pensamientos que la consumía. El reloj marcaba casi las 7 de la mañana. Entre imanes de viaje y souvenirs esparcidos por el frigorífico, una foto llamó la atención: ella y Denis, jóvenes, sonrientes, abrazados frente a montañas nevadas. Hace 3 años, cuando la infertilidad todavía parecía un obstáculo temporal, no una sentencia interminable, Irina se pasó la mano por el vientre mientras revolvía el café de su marido, llena de esperanza. Pero Denis había cambiado. Distante, ausente, siempre teniendo excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo, evitando cualquier conversación sobre su hijo que nunca llegó. Primero la casa, luego los niños, repetía como un mantra vacío, que cada vez dolía más. Entró a la cocina ya vestido, con el cabello todavía húmedo por la ducha. «Buenos días», dijo, mirando rápidamente el reloj de la pared. «¿Hiciste mi tortilla?» Irina sirvió el plato con una sonrisa forzada. «Hablé con Anna Vasilievna. Hoy trabajo desde casa para poder llegar a la clínica a las 5». Observó cómo él empezaba a comer con los ojos fijos en el plato, evitando los de ella. «No lo olvidé». La doctora Svetlova había sido clara: era fundamental que fueran juntas. Denis dejó el tenedor. Sus hombros se tensaron casi imperceptiblemente. «Lo siento, hoy es imposible. Tenemos el lanzamiento del proyecto, la reunión con los clientes». «Tercera vez este mes», murmuró Irina, conteniendo la voz. «¿O simplemente no quieres tener otro hijo?» «Ahora no», interrumpió, tomando la taza de café. «Sabes que primero tenemos que liquidar la hipoteca». El celular sobre la mesa vibró. En la pantalla parpadeaba el nombre de Marina y el comienzo de un mensaje: «Buenos días. Te espero en...». Irina no escuchó el resto. Denis puso el dispositivo boca abajo con un gesto repentino: «Demasiado tarde». Algo frío y pesado se instaló en su pecho. «Es trabajo», explicó, aunque ella no se lo había preguntado. «Marina, esa nueva gerente de relaciones públicas». La voz de Irina sonaba tranquila, peligrosamente tranquila. «Sí, estamos terminando la presentación». Denis terminó su café y se levantó. «Necesito irme. Hoy es un día crucial». El teléfono volvió a vibrar. Agarró su chaqueta de la silla, visiblemente apurado. «Reprograme la cita. Prometo que iré la próxima semana». Rápidamente la besó en la mejilla y se fue. Irina miró fijamente la puerta cerrada y sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. No fue solo el mensaje. Era la manera en que apartaba la mirada cuando hablaba de Marina, cómo escondía su celular, cómo había evitado cualquier cariño por las noches durante meses. Sostuvo la foto en el refrigerador. ¿Quiénes eran esas dos personas felices en las montañas? ¿Cuándo se habían vuelto extraños? Las ventanas espejadas del edificio Panorama reflejaban el sol de la mañana mientras ella tomaba el ascensor hasta la oficina. Había decidido no quedarse en casa. Allí las paredes se asfixiaban, los pensamientos daban vueltas en círculos. En el trabajo había informes, hojas de cálculo, números, su refugio del caos de su vida personal. La analista financiera que había en ella anhelaba datos concretos, algo que pudiera controlar, a diferencia del vacío que se apoderó de su matrimonio. ¿Cómo está el informe de Technoservicios? Anna Vasilievna apareció en la puerta hacia el mediodía. Casi terminado. Lo terminaré mañana por la mañana, respondió Irina, masajeándose la sien palpitante. ¿Estás bien? El jefe la observó atentamente. Estás pálido. Simplemente estoy cansado. Y tengo una cita a las 5. Anna vaciló. Vete ahora. El informe puede esperar. Irina asintió agradecida. Tal vez fue una oportunidad para sorprender a Denis en la oficina, convencerlo de que la acompañara a la clínica. En Vita Plus, la doctora Svetlova la recibió sin entusiasmo. ¿Solo otra vez? Sacudió la cabeza mientras hojeaba los exámenes. Irina, tengo que ser honesta. Todas las pruebas no han demostrado ninguna causa física para la infertilidad. Ahora, es esencial que tu marido también se someta a pruebas. Al salir de la oficina, Irina tomó una decisión. Iría directamente a la oficina de Denis. Si la reunión fuera tan importante, esperaría.
Quizás, finalmente, podrían hablar. El departamento de Ti estaba en el piso 15 del mismo panorama donde trabajaba. Las mamparas de cristal, que se suponía debían transmitir transparencia, ahora parecían una cruel ironía. Al acercarse a la habitación de Dennis, notó que la puerta estaba entreabierta. Estaba a punto de tocar cuando escuchó una risa femenina, la misma risa ronca y aguda del último evento de la compañía. ¿Tú él? ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Marina, con tono de superioridad. Irina, Dennis se rió suavemente. Está tan obsesionada con las pruebas de embarazo y con los médicos que incluso si se lo dijera, solo le preguntaría si habría tiempo para ir a la clínica en el medio. Irina se quedó helada, con la mano suspendida en el aire. Le ardía la cara, le zumbaban los oídos. ¿Cuándo se lo vas a decir?, dijo. Insistió. Puerto Deportivo. Estoy cansado de esconderme. Todo a su debido tiempo, respondió Dennis, con una intimidad que Irina no había escuchado en meses. Primero cerramos el proyecto, garantizamos las bonificaciones. Empujó la puerta. Dennis estaba sentado a la mesa, Marina, impecable, sentada en el borde, con la mano en el hombro. Al verla, ambos se quedaron paralizados. ¿Reunión importante con clientes?, preguntó Irina, sorprendida por su propia calma, como si observara la escena desde afuera. Irina, ¿qué estás haciendo aquí? Dennis se puso de pie con el rostro contorsionado en una máscara de pánico y culpa. Marina se enderezó, pero no le quitó la mano de encima. Sus ojos no mostraban vergüenza, solo molestia por la interrupción. Vine a recordarle a mi marido su cita con el médico. Miró a Marina. Pero veo que está muy ocupado. Estoy cansada de esconderme, declaró Marina mirándola. Dennis y yo llevamos juntos 6 meses. 6 meses en los que él te mintió. Irina se volvió hacia su marido. Su rostro era una mezcla indescriptible de culpa, ira y alivio. 6 meses, repitió, sintiendo que algo se rompía en su interior. Justo cuando comenzamos el último tratamiento. Entonces advirtió miradas furtivas de sus compañeros a través de las mamparas. Ellos lo sabían. Todos lo sabían. Puedo explicarlo, comenzó Dennis, dando un paso hacia ella. No es lo que piensas. Eso es exactamente, dijo Marina. Y no más mentiras, Dennis. Ya no seré tu sucio secreto. Irina entendió que no podía quedarse allí ni un segundo más. El aire se había vuelto denso, irrespirable. Sin decir una palabra, le dio la espalda y se fue, sintiendo las miradas de decenas de personas sobre él. ¿Cuántos de ellos ya lo sabían? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un cálido aliento contra tu rostro frío. Alguien la estaba arrastrando fuera de la corriente, sus dedos ásperos se clavaban en sus brazos flácidos. El dolor era una señal de vida. Intentó abrir los ojos, pero la luz cegadora del sol que se reflejaba en el agua la obligó a cerrarlos nuevamente. Una voz masculina, profunda y urgente, atravesó el rugido del río. Respirar. Despacio. Estás vivo. Las palabras sonaron distantes, como si vinieran del final de un túnel. Irena sintió que su cuerpo temblaba en convulsiones involuntarias, sus dientes castañeteaban con fuerza. Alguien la envolvió en algo abrigado, una manta, una chaqueta. Y presionó firmemente su espalda, expulsando el agua de sus pulmones con violentas toses. Cada jadeo ardía como fuego, pero era mejor que el silencio sofocante de hacía unos segundos. Cuando finalmente logró enfocar su visión, vio a un hombre arrodillado a su lado, con las manos todavía apoyadas en sus hombros. Su rostro era anguloso, marcado por una barba corta y ojos de un verde tan intenso que parecían absorber la luz de las montañas. Llevaba una camiseta térmica mojada, pegada al cuerpo, y botas de montaña cubiertas de barro. No un turista, sino alguien que conocía esas tierras. Eres el único que logramos sacar a tiempo del río, dijo con voz ronca pero tranquila. Los demás. Apretó la mandíbula. No necesitaba terminar la frase. Irene intentó sentarse, pero una oleada de mareo la arrojó de espaldas contra su pecho. El olor a pino y a humo de fogata se mezclaba con el olor metálico de la sangre, la tuya o la de otra persona. Se tocó la sien y sintió el líquido cálido correr entre sus dedos. No te muevas. Él le sujetó la muñeca con firmeza. Tienes un mal corte aquí.
Con un movimiento rápido, sacó un pañuelo del bolsillo y se lo apretó contra la cabeza. Necesitamos llevarla al campamento. Hay un médico allí. El autobús tartamudeó, el recuerdo regresando en fragmentos, el grito del conductor, el chirrido del metal, el vacío en su estómago mientras el mundo giraba. Se calló. Su expresión se endureció. La carretera se derrumbó. Ya llamaron a los rescatistas, pero con esta tormenta que se avecinaba. Miró hacia el cielo, donde nubes negras se estaban acumulando sobre los picos. No podemos esperar aquí. Irene intentó procesar las palabras, pero su cerebro se negó a aceptarlas. Todos los demás. La familia en el asiento delantero, la chica de la mochila, los escaladores. Y ella, la única superviviente. ¿Por qué? ¿Por qué estabas allí? Preguntó con la voz entrecortada. El hombre. Dudé como si sopesara cuánto revelar. Trabajo en el refugio. Vi el accidente desde la colina. Su mirada se fijó en el río, donde la corriente aún arrastraba restos de metal retorcido. Bajé lo más rápido que pude. Ella debería estar agradecida. Debería llorar. Pero lo único que sintió fue un vacío helado, como si el río se hubiera llevado no solo su cuerpo, sino algo mucho más profundo. Mi nombre es Leo, dijo, ayudándola a levantarse. Y sobrevivirás a esto. Hoy no es tu día para morir. Irene no estaba segura si era una promesa o una maldición. Pero cuando él la abrazó contra su cuerpo, sintiendo su calor filtrarse en su piel helada, supo que fuera lo que fuera, no tenía más remedio que creerlo. Agárrate fuerte. ¿Escuchas? Solo espera. La voz masculina, áspera como la grava, atravesó la oscuridad antes de que Irene pudiera siquiera abrir los ojos. Despertar fue como salir de un ahogamiento, cada aliento, un cuchillo, cada latido, un martillo contra las sienes. El dolor palpitaba por todo el cuerpo, pero se concentraba en la cabeza, una migraña en estilete, y en la pierna izquierda, que ardía como si todavía estuviera sumergida en las aguas heladas del río. Intentó abrir los párpados, pero pesaban toneladas. Entre las rendijas, vislumbres borrosos, paredes rústicas de madera, el parpadeo del fuego en la chimenea, una figura inclinada sobre ella. Una sombra con una voz como de grava. No intentes moverte, ordenó la voz, baja y ronca, como si su dueño hubiera estado gritando demasiado o fumando durante décadas. Tienes la pierna rota. Y tienes una conmoción cerebral grave. Irene intentó hablar, pero solo un sonido gutural escapó de su garganta reseca. Labios agrietados, lengua un trozo de cuero seco. Agua, logró articular, más con los ojos que con la voz. El hombre se llevó una taza a los labios. El líquido tibio, amargo como hierbas maceradas, bajó quemando, pero aliviando el escozor. Ella se lo tragó desesperada, hasta que su mano, áspera pero firme, retiró con cuidado la taza. Despacio. O lo vomitarás todo. ¿Dónde estoy? Cada sílaba era una batalla. Con seguridad. Un descanso. El roce de la barba incipiente contra la tela de su camisa cuando se inclinó más cerca. Mi nombre es Romano. Te encontré a 2 kilómetros río abajo del lugar del accidente. ¿Accidente? La palabra fue como un puñetazo en el pecho. Fragmentos explotaron en su mente, el autobús volcándose, el choque del metal contra la roca, los gritos. Los demás pasajeros. Ellos. Su voz se quebró. No era necesario terminar la pregunta. El rostro de Roman se cierra como una puerta de hierro. Desvió la mirada y esa fue respuesta suficiente. Los equipos de rescate llegaron al autobús. Su voz era grave. No hubo supervivientes. Te arrojaron al río. La corriente te arrastró. Para ellos tú también moriste. Irene intentó procesar esas palabras, pero el dolor y el shock las distorsionaron, como si alguien estuviera hablando bajo el agua. Ella era la única. ¿Por qué ella? ¿Fue un milagro? ¿O una crueldad del destino, tener que soportar el peso de todas esas vidas extintas? Necesito advertirte, intentó levantarse, pero un rayo de agonía la atravesó oscureciendo su visión. Puntos negros danzaban ante los ojos. Tranquilizarse. La orden de Roman no fue grosera, fue definitiva.
Tienes fracturas, traumatismo cráneoencefálico. Aquí no hay señal. El pueblo más cercano está a 2 días a pie. En tu estado, ni siquiera llegarías a la mitad del camino. Irena quiso protestar, pero la oscuridad se la tragó antes de que pudiera pronunciar otra palabra. En días o semanas. Luego de eso el tiempo se disolvió en una pesadilla sin fin. Irena se hundió en fiebres que la quemaban por dentro, emergió en el delirio donde el autobús aún caía, donde el agua aún la arrastraba, donde voces lejanas gritaban su nombre sin encontrarla jamás. A veces se despertaba con sabor a sangre en la boca, las sábanas empapadas de sudor, el cuerpo temblando como si todavía estuviera en el río. Y siempre, siempre él estuvo ahí. Roman no dijo mucho. No ofreció consuelos vacíos ni mentiras piadosas. Simplemente cambió sus vendajes con unas manos que, a pesar de tener callos y cicatrices, se movían con precisión quirúrgica. Le impuso decocciones de hierbas amargas que le quemaron la garganta pero calmaron el dolor. Su presencia era como las montañas de afuera, silenciosa, inmutable, indiferente a su sufrimiento, pero inquebrantable. ¿Es usted médico?, preguntó una vez, cuando la niebla. Él en su mente se disipó lo suficiente como para formar palabras coherentes. Hice un descanso. El crujido de la silla de madera mientras se adaptaba. Médico militar. Hace mucho tiempo. No dije nada más. E Irena no tuvo fuerzas para insistir. En raros momentos de lucidez, intentó recomponerse. ¿Quién era yo antes? ¿Qué me pasó? Pero los recuerdos se deslizaron como arena entre los dedos. A veces me despertaba gritando, reviviendo el impacto, el frío cortante del agua, la lucha desesperada por cada bocanada de aire. En esos momentos Roman simplemente se quedaba ahí, sentado al lado de la cama, sin tocarla, sin decir nada. Pero sabía, incluso con los ojos cerrados, que no estaba sola en esta guerra entre la vida y la muerte. El verdadero despertar llegó con un olor. No el hedor a sudor y medicinas rancias, sino algo más profundo, el aroma terroso de las hierbas secas que colgaban del techo, mezclado con el humo de la leña que ardía en la chimenea. Era un olor que atravesaba capas de olvido, arrastrando consigo un recuerdo de infancia, las manos de su padre enseñándole a reconocer el romero y el tomillo durante un sendero de montaña, el calor del fuego en la noche, la sensación de que en ese momento, nada podía hacerle daño. Irena abrió los ojos. La luz del sol se filtraba a través de una pequeña ventana, dibujando rayas doradas en las paredes de madera oscura. La habitación era sencilla, vigas talladas a mano en el techo, muebles rústicos, manojos de plantas colgadas para secar. En un rincón, la chimenea crepitaba, esparciendo un calor que calmaba los huesos. Intentó moverse y, para su sorpresa, lo logró. El dolor en su cabeza era ahora un latido sordo, ya no un cuchillo. La pierna rota le dolía, pero era una molestia, no una tortura. Roman estaba sentado en el borde de la cama, dormido en lo que debía haber sido una posición insoportablemente incómoda, la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos cruzados sobre el pecho. A la luz del día lo vio por primera vez. 50 y tantos, tal vez. Una espesa barba, salpicada de mechones blancos, cubría la mitad de un rostro marcado por el tiempo y el viento. Profundos surcos enmarcaban su boca, y un viejo corte, pálido como una cicatriz de batalla, le cruzaba la ceja izquierda. Sus manos, grandes, nudosas y con callos que contaban historias de trabajo duro, descansaban sobre sus rodillas e incluso desde lejos podía ver las marcas de viejas quemaduras en el dorso de sus manos. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Su voz era ronca, extraña a sus propios oídos. Roman se estremeció como si lo hubieran arrancado de un sueño profundo. Sus ojos, de un verde descolorido como musgo seco, se encontraron con los de ella. Por un instante algo parecido al alivio pasó por su rostro. Finalmente esa mirada parecía decir: «¿Has vuelto?», recordó. No fue una pregunta. Una comprensión, casi un suspiro. De verdad, esta vez. Como a alguien atropellado por un tren, intentó bromear Irena, pero la sonrisa le dolía más que la pierna. Pero, creo que sobreviviré. Ella miró a su alrededor. Sobre una mesa tosca sus pertenencias, un reloj de pulsera, una billetera maltrecha, un celular con la pantalla rota. Es todo lo que queda, Roman siguió su mirada. El resto se lo llevó el río. Gracias.
Las palabras sonaron ridículas, insuficientes. Este hombre, este extraño, la había sacado de la muerte, le había cosido las heridas y le había alimentado la fiebre con tés amargos. Te debo. Se encogió de hombros como si el gesto fuera un peso. Escuché las noticias en la radio. Fui a ver si podía ayudar. Estabas en la orilla, apenas respirando. ¿Cuánto tiempo? Irena se quedó sin aliento. ¿Cuánto tiempo estuve así? Román vaciló. Como si las palabras fueran piedras que se resistía a arrojar. 3 meses. El mundo estaba dando vueltas. 3 meses. No es posible, susurró. No recuerdo casi nada. Traumatismo craneoencefálico grave. Su voz era lenta, mesurada, como si eligiera cada sílaba con cuidado. Hubo momentos en los que pensé que no podría soportarlo. Pero eres terco. 3 meses. Un cuarto de año borrado. Un agujero negro en tu vida. Y luego como un golpe. Mi mamá. Ella debe pensar que morí. Román repitió lo que había dicho antes, como un oscuro mantra. Aquí no hay señal. El pueblo más cercano está a 2 días. Y tú, su mirada se posó en la pierna enyesada con tablas y telas. No podrás caminar durante al menos 1 mes. Irena se hundió en las almohadas, el corazón latiéndole contra las costillas como si. Un pájaro enjaulado. 1 mes. Y luego 2 días más de viaje. Para entonces, su madre ya habría enterrado a su hija. Denis probablemente ya se habría secado las lágrimas en el hombro de Marina. ¿Dónde estamos? Preguntó aferrándose a algo concreto. Reserva Natural Cinta de Pedra. Román se levantó y se dirigió a la ventana. Por primera vez, Irena notó un ligero problema en su paso. En lo alto de las montañas. He vivido aquí durante años. Ella lo observó mientras él miraba hacia afuera, su ancha espalda bloqueaba parte de la luz. Había algo en su postura, una tensión, como si él también estuviera atado a algo. Intenta levantarte si puedes, dijo sin volver la cara. Tienes que empezar a mover la pierna. Irena obedeció, moviéndose con cuidado. Le palpitaba la pierna, pero soportaba su peso mientras se apoyaba en la mesa. 1 paso. 2. Román observaba con los brazos cruzados, como si evaluara a un paciente, o a un prisionero que podría escapar en cualquier momento. Bien. Pero no lo fuerces en los primeros días. Llegó a la ventana, agarrándose al marco. Y entonces lo vio. Afuera las montañas se alzaban como gigantes dormidos, con sus picos cubiertos de nieve incluso en verano. Abismos verdes, bosques densos que se inclinaban sobre acantilados y, debajo, serpenteando entre las rocas, el resplandor plateado de un río. Precioso, ¿no? La voz de Román era diferente. Más suave. Casi tierno. Cuando te quedas aquí el tiempo suficiente empiezas a... Irena no escuchó el resto. Porque por primera vez desde que despertó, sintió algo más que dolor. Sintió el viento frío que entraba por las rendijas de la ventana. El olor a pino y a tierra húmeda. La inmensidad de aquellas montañas indiferentes y eternas, testigos silenciosos de su supervivencia. Y en el pecho un calor extraño. No fue alivio. No fue gratitud. Fue ira. Ira por estar vivo. Ira por estar atrapado. Ira hacia un mundo que seguía girando mientras ella se pudría en ese escondite, olvidado por todos, excepto por ese hombre, que ahora la observaba con una mirada que no podía descifrar. ¿Por qué me salvaste? Preguntó sin quitar la vista de las montañas. Román tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, su voz era poco más que un susurro. Porque alguien tenía que hacerlo. Las montañas no eran solo piedra y hielo. Ellos respiraron. Tenían humor, memoria, un alma que solo quienes los miraban de cerca podían sentir. Irina no miró a Román con el miedo que debería haber sentido, una mujer frágil frente a un extraño en un lugar donde el mundo civilizado era solo un eco distante. En cambio, lo estudió con una curiosidad que creció como una raíz entre las grietas de un acantilado. ¿Quién era ese hombre?
¿Por qué un médico militar, capacitado para salvar vidas en zonas de guerra, elegiría pudrirse solo entre picos que atraviesan el cielo? Sus ojos no traicionaron ninguna amenaza, sino un dolor antiguo, tan incrustado en él como la cicatriz que serpenteaba a lo largo de su sien izquierda, no una herida, sino una segunda piel. No sé cómo agradecerte, murmuró, apretando con los dedos la áspera manta. Me devolviste algo que ya había renunciado a recuperar. Roman sacudió la cabeza, como si el gesto pudiera disipar el peso de esas palabras. Te salvaste. Simplemente mantuve la puerta abierta. El silencio que cayó entre ellos no fue vacío. Era denso, lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. Dos náufragos en diferentes alturas, uno había perdido el pasado, el otro, la ilusión de un futuro. Y allí estaban atrapados en la misma trampa de aire, donde el mundo de abajo parecía haber olvidado que existían. El primer paso de Irina sin apoyo fue una declaración de guerra. El dolor en su rodilla era como un cuchillo con cada movimiento, pero apretó los dientes y arrastró su cuerpo hasta la ventana, apoyándose en un bastón de madera tosca. Roman observó en silencio, pero sus ojos, esos ojos que habían visto demasiado, brillaron con algo parecido al orgullo cuando ella logró su objetivo. Hoy, la ventana jadeó, el sudor le pegaba el pelo a la frente. Mañana, de vuelta a casa. No te apresures, respondió él, ajustando el vendaje de su pierna con unas manos que sabían más de muerte que de consuelo. Las montañas no tienen prisa. Esperan que aprendas. E Irina aprendió. Día tras día el cuerpo respondía, los músculos se endurecían, las cicatrices se cerraban, incluso las pesadillas perdían fuerza. Cuando finalmente logró salir al porche, el mundo la golpeó como un puñetazo en el pie. Hito. Las montañas, vestidas con los primeros copos de nieve, se alzaban como centinelas de un reino que no era el suyo. El cielo era tan vasto que hacía que su vida anterior pareciera un teatro de sombras. Las águilas se deslizaban sobre el abismo y por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz, o tal vez era simplemente el cansancio de alguien que ha llorado todas las lágrimas posibles. Poco a poco empezó a ayudar. Pelaba patatas con dedos temblorosos, separaba las hierbas secas, aprendía a alimentar el fuego sin sofocarlo. Roman no dio órdenes. Se demostró. Ella miró. Y en esos gestos silenciosos algo se tejió entre ellos, no la confianza todavía, sino el reconocimiento de que dos cuerpos rotos podían, incluso sin palabras, apoyarse mutuamente. Por la noche, sentados junto a las brasas, las conversaciones comenzaban tímidamente, prácticamente. ¿Dónde guardamos las reservas? ¿Cómo sabes cuándo viene la tormenta por el olor del viento? ¿Qué hoja calma la fiebre? Hasta que una pregunta rasgó el tejido de la rutina como un cuchillo. ¿Por qué estás aquí? Irina observó cómo la hoja del cuchillo se deslizaba por la piedra de afilar en las manos de Roman, método tras método, como si pudiera borrar el pasado con el mismo cuidado. ¿Por qué vives solo, lejos de todo? Se detuvo. El fuego danzaba sobre su rostro, tallando sombras que hacían que sus rasgos parecieran tallados en granito. Solo los ojos estaban vivos y en ellos, un dolor tan antiguo que parecía haberse fosilizado. Yo era médico militar, empezó como si estuviera atravesando una puerta que había jurado no volver a abrir nunca más. Vi hombres suicidarse por causas que no valían la sangre derramada. Cosió balas, arregló huesos, enterró amigos. Era mi trabajo. Cerrar los ojos no borraba las imágenes, cuerpos amontonados, gritos ahogados por el humo, el olor a carne quemada que nunca salía de tus fosas nasales. Irina no presionó. Sabía que algunas heridas solo sangraban al tocarlas. Tenía una familia, continuó con la voz ronca como la grava. Ana, mi esposa. Marina, hija mía. Me esperaron en cada misión. Hasta el día, se le cerró la garganta. Un ataque. Un centro comercial. Acaban de ir a comprar pan. Irina extendió su mano antes de pensar. Sus dedos rozaron su muñeca, un gesto frágil contra el peso de un dolor que estaba más allá de las palabras. No pude salvarlos, admitió como si estuviera confesando un crimen. Yo que salvé a extraños en guerras ajenas, no estuve ahí cuando importaba. Y entonces vino la peor verdad, la que lo había arrancado del mundo. Se podría haber evitado. Hubo advertencias. Señales.
La misma institución a la que había entregado 20 años de mi vida los dejó morir. Esa noche hablaron hasta el amanecer. No de esperanza, sino de lo que sucede cuando el suelo se abre bajo tus pies y descubres que no hay nada a que aferrarse. Irina reconoció en su dolor un eco del suyo, la traición, la pérdida, la impotencia de no poder volver atrás. No eran iguales, pero eran jirones de la misma tormenta. Una semana después intentó escapar. Esperó a que Roman saliera a cazar, recogió un bulto de comida y ropa y siguió el sendero casi oscuro que serpenteaba montaña abajo. Necesito decirle a mi madre que estoy viva, se repetía, aunque sabía que era mentira. Lo que la impulsaba era el miedo, no al hombre que la había salvado, sino a lo que él representaba, un lugar donde podía quedarse sin quererlo. Donde la Irina de antes, la que luchaba por la justicia, la que creía en las respuestas, desaparecería para siempre entre la nieve y el silencio. Caminó 2 kilómetros antes de que el cielo se cerrara. La tormenta de nieve cayó como un muro blanco borrando el rastro, los puntos de referencia e incluso la noción de dirección. El viento aullaba arrastrando copos que ardían como agujas en la piel. Irina intentó regresar, pero sus huellas ya habían sido tragadas. El frío le mordió los huesos y comprendió con penetrante claridad que iba a morir allí. Sin decirle a su madre que todavía respiraba. Sin entender qué había pasado con su vida. Sin agradecer realmente al hombre que 2 veces la había sacado del abismo. Cuando unos brazos fuertes la sacaron de los remolinos de nieve, apenas podía mantener los ojos abiertos. Roman la cargó contra su pecho como si pesara menos que un pájaro, mientras maldiciones y oraciones se mezclaban en su voz ronca. Dentro de la cabaña, mientras se frotaba las manos heladas junto al fuego, explotó por primera vez. ¿Tienes idea de lo que casi hiciste? Su tono era una espada. ¿Por qué para PR? ¿Ovario qué? ¿Quién puede sobrevivir solo? Mi madre necesita saber que estoy viva, insistió, castañeteando los dientes. ¿Y si murieras en el intento? Su risa fue amarga. Ella sabría que cambiaste la oportunidad de reencontrarte con ella por orgullo. Roman meneó la cabeza, como si estuviera hablando con un niño testarudo que se niega a entender las reglas del juego. No se puede escapar de las montañas. Siempre te traen de vuelta. Entonces se miraron el uno al otro, 2 supervivientes que habían perdido más de lo que podían nombrar, pero que de alguna manera habían encontrado algo el uno en el otro. Algo que no fue la salvación, pero sí quizás un respiro. Tengo miedo, confesó Irina, su voz tan baja que casi se perdió entre el crepitar de las brasas. Yo también, admitió Roman, y por una vez no parecía un hombre hecho de piedra. Miedo de que cuando regreses ya nada será igual que antes. Porque no serás el mismo. Y no debería ser así. Tenía razón. Las montañas no devolvieron a nadie intacto. Quitaron capas y dejaron solo lo esencial. A finales de diciembre fue Roman quien se vino abajo. Una gripe fuerte se convirtió en neumonía, y el hombre que había cargado con tantos cadáveres en las guerras ahora temblaba de fiebre, deliraba entre sueños y pesadillas. Irina lo cuidó como él la había cuidado a ella, compresas frías en su frente, tés de hierbas amargas que le quemaban la garganta, su mano sosteniendo la de él mientras él llamaba a Anna y Marina, pidiéndoles perdón por no haber estado allí. Anna, perdóname, gimió perdido entre la fiebre y el recuerdo. Debería haberte protegido. Y fue solo entonces, mientras sus lágrimas caían sobre sus nudillos, que Irina comprendió la soledad del hombre. No era el silencio de alguien que eligió estar solo, sino el de alguien que había sido abandonado por el mundo y sin embargo, había encontrado la fuerza para acercarse a un extraño. Cuando pasó la crisis, algo cambió entre ellos. Ya no eran 2 extraños unidos por la necesidad. Fueron cómplices de un dolor que pocos entenderían. Personas que se habían visto desnudas, no en cuerpo, sino en alma, y no habían apartado la mirada. Mientras tanto, abajo en una comisaría gris, un agente de policía miraba a Dennis con una expresión que mezclaba lástima y deber. Los cuerpos de los pasajeros del autobús aún no han sido recuperados, dijo, mirando el periódico. Pero, francamente, las posibilidades son casi nulas. Dennis se hundió en la silla y se agarró las rodillas con las manos como si pudiera agarrarse al suelo que se abría debajo de él. La sala de espera de la comisaría pareció encogerse alrededor de Dennis, como si las paredes grises se cerraran para asfixiarlo. Intentó asimilar lo que acababa de oír,
pero las palabras del policía resonaron lejanas, como si las hubieran pronunciado bajo el agua. Irina murió. El autobús cayó al abismo. Se considera que todos los pasajeros no tienen ninguna posibilidad. El primer impacto fue un shock sordo, una ola que paralizó los pensamientos. Entonces vino un pensamiento extraño, casi obsceno por su insuficiencia: ahora no tengo que elegir entre ella y Marina. Y como un remordimiento de conciencia, la vergüenza lo inundó, ardiendo más que el dolor. ¿Necesitas llamar a alguien? La voz del policía lo hizo regresar, seca, profesional. Familiares de la víctima, Denis tragó con dificultad, como si las palabras fueran púas. Tu madre. Valentina Mikhailovna. Necesito advertirle. Imaginó el rostro de la mujer, arrugado por el tiempo y la preocupación, el corazón frágil que latía solo por Irina. Como un cuchillo, pensó. Será como clavarle un cuchillo. La puerta del apartamento en Old Historic Margin se abrió con un chirrido. Valentina Mikhailovna apareció en el hueco, más pequeña de lo que Denis recordaba, como si el dolor ya la hubiera encogido. Los ojos, antes vivos, ahora parecían dos pozos secos. Sus brazos se extendieron en un abrazo tembloroso y él olió el aroma de bolas de naftalina y té de manzanilla, el mismo aroma que lo envolvió cuando, años atrás, ella lo recibió como a un hijo. Denisoka se le quebró la voz. ¿Alguna noticia sobre mi chica? Bajó los ojos, fingiendo un dolor que no sentía. O mejor dicho, lo sintió, pero no por el motivo que imaginaba. Valentina Mikhailovna, siéntate, por favor. Tengo malas noticias. Ella se puso pálida incluso antes de que él abriera la boca. Las madres siempre lo saben, pensó con un escalofrío. Siempre saben cuando el mundo se derrumba. El autobús con los turistas escogió cada palabra con cuidado, como quien manipula un objeto punzante. Cayó por el acantilado. Los rescatistas dicen que no hay esperanza. Aquí. No hubo gritos. No hubo desmayos. Valentina Mikhailovna simplemente se detuvo, como si alguien le hubiera apagado el alma. Solo sus dedos, blancos por estar tan apretados alrededor del dobladillo de su abrigo, delataban el terror que la consumía. Es un error, susurró. Me sentiría si mi hija, si mi niña. Denis se sentó a su lado y tomó sus frías manos entre las suyas. Qué buen actor te has convertido, pensó con un cinismo que lo sorprendió. Lo siento mucho. Yo tampoco lo puedo creer. Durante los días siguientes él fue el yerno obediente, llevaba comida, llamaba a los médicos, la seguía como una sombra mientras ella deambulaba por la casa, tocaba los objetos de Irina como si pudiera convocarla de regreso. Pero en la tercera semana, cuando el dolor ya había nublado su juicio, Denis comenzó a sembrar las semillas de lo que estaba por venir. Valentina Mikhailovna, tenemos que ocuparnos de los documentos de Irina. La compañía de seguros requiere su firma, como familiar más cercano. Ella asintió distraídamente con la mirada perdida en algún lugar más allá de las paredes. Una cosa más, añadió con calculada preocupación. Irina tenía parientes lejanos por parte de su padre. Pueden reclamar la herencia. Para protegerlo, lo mejor sería donarse el apartamento a usted mismo. De esa manera nadie podrá quitártelo. ¿Donación? Ella lo miró confundida, como si las palabras no tuvieran sentido. Para asegurarse de que la casa sea segura. Yo me encargo de todo el papeleo. Solo necesitas firmar. Por un segundo algo brilló en sus ojos, una chispa de desconfianza, el último soplo de lucidez antes de que el dolor la ahogara nuevamente. Pero luego ella asintió, débilmente agradecida. Por supuesto, Denisoka. Siempre fuiste muy cuidadoso. Al día siguiente el notario vino a verla. Valentina Mikhailovna firmó los papeles sin leerlos y sus dedos temblorosos dejaron marcas de tinta en el contrato. Denis exhaló discretamente. Primer paso. Esa misma noche el cuerpo de Valentina Mikhailovna traicionó su mente. El lado izquierdo de su cara se entumeció. La mano cayó inerte. Las palabras salieron confusas, como si su lengua se hubiera convertido en plomo. Accidente cerebrovascular, diagnosticaron en la ambulancia. Denis acompañó el traslado, su rostro era una máscara de desesperación, mientras en su interior una voz siseaba, todo va según lo planeado.
A nosotros. Marina levantó su copa de champán, sus dientes blancos brillaron a la luz de las lámparas. A nuestra nueva vida en Moscú. Estaban en un restaurante con vistas a la ciudad iluminada y Denis, a pesar del cansancio en sus huesos, se permitió una sonrisa. Funcionó. La donación fue realizada. El apartamento de Valentina Mikhailovna, ese pedazo de historia con techos altos y vistas al río, ahora era suyo. ¿Y la vieja?, preguntó Marina, girando el pie del vaso entre sus dedos. ¿Sigues en el hospital? Dado de alta la próxima semana, Denis frunció el ceño, como si la pregunta le molestara. No puedes estar solo después del derrame cerebral. Necesitamos resolver esto. ¿Y qué propones? El tono de Marina era agudo, impaciente. Contratar a un cuidador es caro. Es complicado. Hizo girar el champán en la copa, viendo cómo las burbujas subían como pequeñas traiciones. Busqué un lugar. Un sanatorio en Sosnovka. Especializado en rehabilitación post-ictus. Marina sonrió, satisfecha. Perfecto. Hospitalizamos a la anciana, vendimos el apartamento y adiós, el pasado. Denis asintió, pero le temblaban ligeramente las manos. Intentó no pensar en las piraguas que Valentina Mikhailovna le hacía, ni en el orgullo con el que mostraba sus notas en la universidad, como si fuera su propia madre. Una gota de champán resbaló por la copa, manchando el mantel blanco como una lágrima derramada demasiado tarde. ¿Sanatorio?, repitió Valentina Mikhailovna, cuyo discurso se había vuelto confuso debido al derrame cerebral. No quiero un sanatorio. Quiero ir a casa. No es un sanatorio cualquiera, explicó Denis, pacientemente, mientras doblaba su ropa en su maleta. Es un centro de rehabilitación. Te atenderemos las 24 horas. Y mientras tanto, renovaré el apartamento. Cuando regreses todo será perfecto. Ella sacudió la cabeza con incredulidad, pero no tuvo fuerzas para discutir. La pelea ya se había perdido incluso antes de comenzar. Tikaya Pristan, los muelles silenciosos, parecía idílico a primera vista, un edificio de 3 pisos entre pinos, un jardín bien cuidado y recepcionistas sonrientes. Denis firmó los papeles, besó el rostro arrugado de Valentina Mikhailovna y prometió visitarla todas las semanas. Una promesa que ya nació muerta. En el taxi de regreso, marcó el número que le dio Marina. Rana. Tamara Yegorovna. Sobre el apartamento en la antigua margen histórica, podemos iniciar los trámites. Valentina Mikhailovna comprendió la verdad solo al tercer día, cuando el efecto de los sedantes prescritos los primeros días disminuyó. Las paredes detrás de la impecable fachada se estaban desconchando. El personal, indiferente. La comida es escasa. Las salas están superpobladas. No era un centro de rehabilitación. Era un depósito de vidas que nadie más quería. «¿Necesito llamar a mi yerno?», le preguntó a una enfermera, demasiado joven para ese cansancio en sus ojos. «Llaman solo los fines de semana», respondió secamente la chica. 5 minutos. «Pero es urgente». «Las reglas son reglas». Valentina Mikhailovna nunca logró completar la llamada. «Fuera del área de cobertura», decía la grabación. Semana tras semana. Hasta que la verdad la golpeó como un puñetazo, él la había traicionado. La donación no fue para protegerla. Fue para robarla. El sanatorio era una prisión. ¿E Irina? ¿Irina también había sido víctima? ¿O estaba ella en algún lugar, viva, libre del hombre que había hundido todo lo que tocaba? Por la noche Valentina Mikhailovna lloraba en silencio, apretando contra su pecho el pañuelo bordado que olía a lavanda, el último vestigio de una hija que quizás nunca regresaría. Mientras tanto, en otro lugar se cerraba una puerta. «Adiós provincia», se rió Marina, cerrando de un portazo el coche cargado con sus cosas. «Hola. Moscú». Denis echó un último vistazo a la ciudad que estaba dejando atrás para siempre. Una extraña sensación, una mezcla de alivio y sorda ansiedad, se agitó en su interior. El apartamento se vendió a buen precio. Las cosas empaquetadas. Entradas para una nueva vida compradas. «Vamos». Arrancó el motor. Delante los esperaba Moscú.
Marina subió el volumen de la música al máximo y rió a carcajadas, eufórica, segura de su futuro. No sabía que Denis le había ocultado la verdad, que sus relaciones con la dirección se habían deteriorado tras la muerte de Irina, cuando se descubrió que el romance con Marina había comenzado mucho antes de la tragedia, y muchos lo consideraron en parte culpable de lo sucedido. No sabía que la promesa de un puesto en la oficina de Moscú ya no estaba tan garantizada como había jurado. Que el dinero de la venta del apartamento era su única red de seguridad, en caso de que todo saliera mal. Pero en ese momento alejó esos pensamientos. Más adelante en Moscú. Nuevas oportunidades. Una nueva vida. Sin Irina. Sin pasado. No me arrepiento. O al menos eso fue lo que intentó convencerse a sí mismo. La primavera llegó a la montaña de repente, como todo en esos lugares. Ayer la nieve todavía crujía bajo los pies. Hoy, los primeros arroyos cantaban entre las rocas y en las laderas soleadas aparecían diminutas flores, frágiles estrellitas entre los últimos restos de nieve. Roman estaba en la puerta de la cabaña, observando a Irina extender las bolsas de hierbas lavadas con una cuerda improvisada. Sus movimientos habían ganado firmeza. Ya no existía esa dolorosa precaución de alguien que carga con heridas invisibles. La pierna rota se había curado por completo, dejando solo una ligera cojera al final del día. Se recogió el pelo que le había crecido durante el invierno, en una sencilla cola de caballo, dejando al descubierto un rostro bronceado y más fuerte con nuevas arrugas en las comisuras de los ojos, marcas de sonrisa que antes parecían imposibles. Ella está lista para irse, pensó Roman. Y la idea dolió como un golpe sordo. Irina no solo había sanado su cuerpo. Las pesadillas nocturnas habían cesado. Ya no se sobresaltaba por ruidos repentinos, ni miraba al horizonte con ese vacío desesperado de quien lo había perdido todo. ¿Qué la ocupaba ahora? Ella notó su mirada y sonrió. Pensando en la primavera, mintió. En las escaleras que pronto quedarán libres de nieve. No dije lo principal, que puedes irte. Pero ella escuchó lo tácito. Lo entendió por la forma en que entrecerró los ojos, como si una sombra hubiera pasado entre ellos. Por la noche, mientras cenaban alrededor del fuego, Roman finalmente tomó una decisión. Creo que en una semana podremos bajar al valle. Si aún quieres volver. Irina lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Sabes qué quiero? Mi madre. Me consideró muerta durante casi un año. Necesito ordenar lo que queda de mi antigua vida. Roman asintió, mirando las llamas. Él entendió. Después de todo, él también había elegido, un día, escapar de un mundo que lo había lastimado. Ella tenía el mismo derecho. Has cambiado mucho en ese tiempo, murmuró. Se volvió real. Como si lo hubiera usado antes. Una máscara, y aquí ya no era necesaria. Las montañas no toleran la simulación, repitió, haciéndose eco de palabras que él mismo había dicho una vez. Y luego en voz baja. ¿Y tú? ¿Nunca pensaste en volver? Román negó con la cabeza. ¿Para qué? No hay nadie allí para esperarme. ¿Y aquí? Preguntó casi en un susurro. Hay alguien esperándote aquí. Se hizo el silencio, roto solo por el crujido de la leña en la chimenea. De repente Irina se levantó y se acercó a él, colocándole la mano en el hombro. No me salvaste para quedar atrapado en otra jaula, aunque sea dorada. Y tú también puedes salvarte. Él no respondió. Pero algo tembló en su mirada, una grieta, como una puerta cerrada hace mucho tiempo que se abre por un instante. El descenso duró 4 días. Siguieron caminos que solo los romanos conocían, estrechas cornisas sobre abismos, pasadizos secretos entre rocas, vados sobre arroyos turbulentos. Cada paso hacia abajo era un adiós, a las montañas silenciosas, al aire fresco, a la simplicidad de una vida donde solo importaba lo esencial. Y también un regreso, al mundo de los hombres, a sus complejidades, a las deudas con el pasado que exigían cierre. Aquí es donde comienza el área de cobertura de la señal, dijo Román al final del 4.º día, cuando llegaron a una amplia meseta cubierta de pasto nuevo. Otra hora más y estaremos en Niznegorsk. Allí hay una comisaría de policía. Te ayudarán a ponerte en contacto con tu ciudad. Irina asintió, pero una extraña inquietud la invadió.
El mundo que había anhelado durante todo el invierno de repente le pareció extraño y amenazador. ¿Cómo sería recibido? ¿Qué le dirías a tu madre? ¿Y si resulta que Dennis? ¿Tienes miedo? Preguntó Roman, leyendo sus emociones con precisión. Sí, admitió. No soy la misma mujer que se subió a ese autobús hace un año. ¿Cómo vivo ahora? ¿Cómo sobreviviste aquí? Respondió simplemente. Día tras día. Paso tras paso. Se detuvieron en el borde del bosque, desde donde podían ver el pueblo agrupado al pie de las montañas, casas corrientes, calles, farolas, todo lo que antes parecía la única realidad posible, y que ahora parecía irreal, casi grotesco después de la vida en las alturas. No iré más lejos, dijo Roman. Por el tono, Irina supo que era definitivo. Se volvió hacia él, el hombre que la había sacado del río, que la había sanado, que le había enseñado a vivir de nuevo. Que se habían vuelto más cercanos que muchos que allá abajo, se llamaban a sí mismos amigos. Gracias, dije, y esas 2 sílabas llevaban todo lo que no podía expresar. Roman asintió con el rostro impasible, pero algo parecido al dolor cruzó por sus ojos por un momento. Cuídate, murmuró. Ella lo abrazó con fuerza, respirando su aroma familiar, humo de fogata, pino, el amargor de las hierbas medicinales. Luego se alejó y, sin mirar atrás, bajó hacia el pueblo. Solo una vez se dio la vuelta, al llegar a las primeras casas. Roman todavía estaba allí, su silueta oscura contra el telón de fondo de las montañas que una vez también lo habían protegido del dolor del mundo. Irina levantó la mano en gesto de despedida, sin saber si él lo vio. Y siguió adelante sin imaginar que ese momento no era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. La comisaría de policía de Niznegorsk era un edificio de una sola planta con una bandera descolorida sobre la puerta. En el interior olía a papel viejo y a tabaco. Necesito ayuda, le dijo Irina al hombre de turno, un joven sargento que levantó la vista de su cuaderno con expresión incrédula. Mi nombre es Irina Poliakova. Sobreviví al accidente de un autobús turístico que se estrelló hace un año, camino a Penedos Lazurnos. El sargento la miró fijamente como si viera un fantasma. El accidente de la Serpiente Oriental, murmuró finalmente. Allí no hubo supervivientes. La corriente me arrastró a kilómetros del lugar, interrumpió Irina. Un residente local me encontró y me salvó. Quedé gravemente herido y no pude moverme durante meses. Siguieron horas de explicaciones, llamadas telefónicas y cumplimentación de formularios. El investigador Pavel Stepanovich, un hombre de mediana edad con ojos que han visto demasiado, la trató con una comprensión inesperada. Organizó un reconocimiento médico, ayudó a redactar declaraciones oficiales y se puso en contacto con la policía de su ciudad natal. Extraordinaria historia, comentó, mirándola por encima de sus gafas. No todos los días tenemos el privilegio de dar buenas noticias. Suele ser lo contrario. Irina permaneció sentada en el estudio de Pavel Stepanovich, con los dedos agarrando su taza de té fuerte como si fuera. Se convirtió en la única ancla en medio del torbellino que cayó sobre ella. La realidad la aplastó con una velocidad brutal, los trámites burocráticos, la necesidad de demostrar quién era, de justificar una ausencia que no había elegido. ¿Puedo llamar a mi madre?, preguntó con voz temblorosa al pronunciar el nombre de Valentina Mikhailovna Orlova. La dirección se sabía de memoria, un apartamento en la antigua orilla del río, donde todavía flotaba el olor a pan recién hecho los domingos por la mañana. Stepanovich asintió en silencio y deslizó el teléfono sobre la mesa. Irina marcó los números que sabía de memoria. Del otro lado, solo el largo y vacío zumbido de las señales. Ninguna respuesta. Quizás ya salió, intentó convencerse, pero la ansiedad ya serpenteaba por sus venas, fría e insistente. Revisemos los registros, sugirió el investigador, sus dedos ya bailando sobre el teclado. Los segundos se arrastraron como horas. Hasta que la pantalla iluminó el rostro impasible del policía, Orlova Valentina Mikhailovna. Dirección confirmada. Pero el propietario actual, una pausa profunda, es Polikov Denis Andreevich. Desde abril del año pasado. El corazón de Irina se detuvo. No fue posible. Ese apartamento pertenecía a su madre. Denis, su marido, el hombre que había jurado amarla, no habría podido hacer eso. Pero podría.
Por supuesto que podría. Los recuerdos la golpearon como una avalancha, la última discusión, el falso arrepentimiento en sus ojos, el celular que ella nunca dejó a su alcance, las llamadas susurradas. Había aprovechado su muerte como un ladrón aprovecha la noche. Robó lo que no era suyo. Necesito regresar a la ciudad, dijo su voz ahora con un corte de acero. Ahora. El regreso fue una inmersión en un mundo familiar convertido en extraño. Las mismas calles, los mismos edificios, los mismos rostros, pero Irina los veía a través de un velo distorsionado, como alguien que regresa de un lugar donde las reglas de la vida eran diferentes. En el bolsillo su única prueba de existencia, un certificado de la comisaría de Niznegorsk, arrugado por el sudor de las manos. Sin teléfono. Sin dinero. No había llaves de la casa que, según descubrió, ya no era suya. Su primer instinto la llevó hasta Elena. El amigo de la infancia, la única persona cuyo nombre sonaba como un refugio seguro en medio del naufragio. Cuando Elena abrió la puerta, se quedó congelada en el umbral, con los ojos muy abiertos y la respiración suspendida. Ira. Dios mío. La palabra fue un sollozo. ¿Pero cómo? Se abrazaron en medio de la gran sala y Elena lloró descaradamente, las lágrimas mojaron el hombro de Irina. Lo sabía. Sentí que estabas viva. No podría haberme ido así, sin despedirme. Elena la ayudó en sus primeros pasos, le prestó dinero, le regaló un viejo celular, la acompañó hasta la comisaría, donde Irina fue sometida a horas de interrogatorio, reviviendo cada detalle del accidente y el rescate que la trajo de regreso. Denis dijo que moriste, dijo Elena más tarde, mientras el té se enfriaba entre ellos. Parecía destruido. Dijo que no podía quedarse en la ciudad, que todo aquí le recordaba a ti. Su madre estaba en un estado terrible. Un silencio pesado. Intenté visitarla, pero Denis siempre encontraba una excusa. Luego ambos desaparecieron. Él y Valentina Mikhailovna. Irina apretó la taza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mañana voy al viejo banco. A la vecina del pasillo, Nina Vasilievna, casi se le cae la bolsa de la compra al verla. Chica, ¿estás viva?, exclamó con la mano en el pecho. Irina no perdió el tiempo en explicar. ¿Qué le pasó a mi madre?, dijo sintiendo su corazón latir salvajemente. ¿Dónde está ella? Nina Vasilievna bajó los ojos. Se la llevaron, querida. Después del derrame cerebral, Denis dijo que iba a un buen sanatorio para rehabilitación. Pero no dejó ninguna dirección. Y luego él también desapareció. Un descanso. El apartamento se vendió. Los nuevos propietarios se mudarán la próxima semana. Vendido. El suelo parece abrirse bajo los pies de Irina. ¿Cómo? Esa era la casa de mi madre. Creo que había algún poder, murmuró la vecina, encogiéndose de hombros. Solo fui a visitarla 2 veces al hospital, después del derrame cerebral. Ella preguntaba por ti todo el tiempo, pobrecita. No podía creer eso, la voz se apagó. En la mente de Irina, la escena se desarrolló como una película, la madre, frágil y desorientada tras el derrame cerebral, entregada en manos del hombre que había traicionado a su propia hija. Un hombre que ahora la había abandonado en algún lugar, como un objeto sin valor. ¿En qué sanatorio?, insistió con voz ronca. ¿Recuerdas el nombre? Nina Vasilievna vaciló. Tía. Gaya Zavod, creo. Denis dijo que fue en Sosnovka. Había grandes médicos. La policía manejó el caso con inusual urgencia. La historia de una mujer que resucitó al descubrir que su madre podría ser víctima de una estafa tuvo repercusiones inmediatas, especialmente cuando se descubrió que el sanatorio Tiagaya Zavod ya estaba bajo investigación por irregularidades. Encontramos registros de transporte de Valentina Mikhailovna Orlova, informó el investigador, un hombre joven, pero con ojeras que revelaban noches de insomnio. Dirección confirmada, Tiagaya Zavodin, pueblo de Sosnovka. Saldremos mañana por la mañana. Iré contigo. No fue una petición. Fue una promesa. El investigador lo miró a los ojos y simplemente asintió. Reconoció ese fuego. Era lo mismo que ardía en los ojos de quienes ya no tenían nada que perder.
Valentina Mikhailovna, a pesar del alivio emocional que supuso volver a ver a su hija, se encontraba en un estado lamentable. El cuerpo esquelético marcado por escaras y signos inequívocos de insuficiencia renal empeorados por años de negligencia médica. En el frío pasillo de urgencias, Irina sostenía su frágil mano mientras los médicos le realizaban las primeras pruebas. ¿Cómo sobreviviste?, susurró Valentina, cuando finalmente estuvieron solos por unos minutos. Cuéntamelo todo. E Irina empezó a hablar, del accidente del río helado que casi se la traga, del hombre que la sacó de la muerte y le enseñó a vivir nuevamente entre las montañas. Una historia que sonaba a leyenda, pero cada palabra la confirmaba como verdad. Es un buen hombre. Valentina sonrió débilmente, sus ojos brillaban con una gratitud que trascendía su propia debilidad. Me gustaría agradecerte. Espero que tengas esa oportunidad. Irina le estrechó la mano huesuda. Ahora descansa. Te necesitamos fuerte. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Cuando su madre finalmente se durmió, Irina salió al pasillo. Allí estaba el investigador, hojeando un expediente con expresión concentrada. ¿Cómo está ella?, preguntó mirando hacia arriba. Los médicos dicen que con la atención adecuada se recuperará. Irina se apoyó contra la pared, sintiendo que el peso de meses de agotamiento de repente caía sobre ella. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? El investigador cerró la carpeta con un gesto seco. Su marido está oficialmente prófugo. Fraude, falsificación de documentos, abandono de una persona en peligro, las acusaciones abundan. Ya hemos iniciado el proceso para cancelar la donación del apartamento. Dada la salud de su madre en el momento de la firma y las pruebas de que fue engañada, tenemos muchas posibilidades de revertir la transacción. Irina asintió. Hace unas horas, esa habría sido su absoluta prioridad. Pero ahora, con su madre viva a su lado, el resto parecía secundario. Gracias, dijo con una sinceridad que no necesitaba más palabras. Por todo. El investigador esbozó una sonrisa cansada. Solo estoy haciendo mi trabajo. Pero entre nosotros, en este negocio, los finales felices son raros. Generalmente tratamos con lo peor de las personas. Sin embargo, a veces, la justicia toma un descanso. Irina se acercó a la ventana. El sol de la tarde tiñó la ciudad de tonos dorados, mientras que a lo lejos, en las montañas, Roman probablemente encendía su hoguera nocturna. ¿Él piensa en mí?, se preguntó a sí mismo. Sabes que no solo salvaste mi vida, sino también la de mi madre. Cerró los ojos por un momento y hizo una promesa silenciosa: encontraré una manera de agradecerte. Han pasado 4 meses desde su regreso del cautiverio en las montañas, 4 meses de interminables trámites, sellos y firmas, donde la burocracia resultó tan implacable como las tormentas de nieve de los Urales. Reconstruir documentos, comprobar su propia identidad, someterse a exámenes médicos que confirmaron que no era un fantasma. Cada paso fue una batalla. Pero la verdadera guerra aún estaba por llegar. A pesar de la orden de arresto, Denis había desaparecido como el humo y sin él, el proceso para recuperar el apartamento de Valentina Mikhailovna seguía suspendido en un limbo legal. Irina encontró un trabajo remoto en una agencia de publicidad, Creative, donde su modesto salario como redactor principiante apenas cubría el alquiler de una pequeña habitación y los medicamentos de su madre. Valentina, por su parte, se recuperaba lentamente en el apartamento alquilado que Elena le había ayudado a encontrar. Cada pequeña victoria, un botón abrochado solo, una taza de té preparada sin ayuda, era una señal de que la vida, después de todo, podía regresar a la normalidad. Fue en la oficina de Creative, donde Irina había llegado para discutir otro proyecto, donde el destino le deparaba un encuentro inesperado. El día estaba gris, con nubes bajas que amenazaban con convertirse en lluvia en cualquier momento. Estaba corriendo por el pasillo, revisando notas para la reunión, cuando chocó con un hombre con un traje oscuro que salía de una sala de reuniones. Lo siento, comenzó mirando hacia arriba. Fue culpa mía, respondió el extraño con una voz profunda y mesurada, una voz que probablemente resonó con autoridad en los tribunales. No estaba mirando hacia dónde iba. Alto, con una barba oscura bien cuidada y mechones plateados en las sienes, llevaba un reloj que costaba más que su salario anual. Todo en él: el corte impecable de su traje, su postura erguida, su apretón de manos firme pero no opresivo, gritaba éxito.
Pero fueron sus ojos los que la hicieron detenerse, grises, atentos, con un brillo cálido que contradecía su frialdad profesional. «¿Tú eres el nuevo redactor?», no preguntó, mirándola por un segundo más de lo necesario. «Irina Poliakova, si no me equivoco». «Sí, ¿y tú?» «Artyom Levitsky. Me encargo de los asuntos legales de la agencia». Cuando sus manos se encontraron, ella sintió que ese agarre no era solo una formalidad, era la confianza de alguien que estaba acostumbrado a liderar, sin necesidad de demostrar fuerza. «Sabes», dijo de repente, «escuché de tu historia. No quiero parecer grosero, pero toda la oficina está hablando de la mujer que regresó de entre los muertos». Irina sonrió amargamente. «Probablemente piensen que es un milagro. Creen que eres increíble», corrigió Artyom, serio. «Sobrevivir en las montañas y luego reconstruir tu vida desde cero no es para todos». No había ninguna curiosidad morbosa en su mirada, solo genuina empatía. Y contra todo pronóstico, Irina se oyó decir, en realidad, necesitaba una consulta jurídica. «Si tienes tiempo». Artyom miró su reloj. «Tengo una reunión en 20 minutos, pero mañana después de las 6 estoy libre». Así empezó todo. La noche siguiente Irina se sentó en el despacho de Artyom, en un pequeño pero respetable despacho de abogados del centro histórico de la ciudad. «Su caso es complejo pero viable», dijo analizando los documentos que había traído, informes médicos que acreditan el estado de Valentina en el momento de la firma, testimonios de vecinos sobre su shock psicológico tras la noticia de la muerte de su hija. Todo esto es una base sólida para cancelar la donación. El problema es que Denis desapareció. Irina negó con la cabeza. «El tribunal puede juzgar sin él». Artyom anotó algo en su libreta, luego levantó la vista y su voz adquirió un tono diferente, casi íntimo. «Hay causas que asumimos por dinero. Y hay causas que asumimos por justicia. La tuya es la segunda». Esa noche no solo hablaron de procesos. Artyom quería saber de las montañas, del hombre que la había salvado, de cómo era vivir sabiendo que el mundo la había enterrado durante un año. «Eres una mujer extraordinaria, Irina», dijo al final. «Mucha gente se habría rendido. No solo luchas por ti mismo, sino también por tu madre». «Tuve un buen maestro», respondió suavemente, recordando a Roman y sus lecciones de resistencia. «Las montañas no perdonan la debilidad, pero respetan la terquedad». La semana siguiente Artyom insistió en visitar personalmente a Valentina. La anciana seguía moviéndose con dificultad y él llegó con documentos para firmar y un termo con té de menta. «Mi abuela juraba que calma los nervios», explicó, mientras explicaba cada cláusula con una paciencia que sorprendió a Irina. Observó cómo ayudaba a Valentina a sostener el bolígrafo, como si esa fragilidad fuera algo precioso que debía proteger. Al ver la firma temblorosa de Valentina, la marca de una mano debilitada por el golpe, Irina notó algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Un calor en su pecho similar al que la envolvía en las noches frías en la cabaña en la montaña, cuando el fuego crepitaba y el mundo exterior parecía lejano. Era un sentimiento de protección, de esperanza renaciendo entre las cenizas. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. La noticia llegó sin previo aviso. Tamara Egorovna Beriozina, la corredora responsable de la venta del apartamento de Valentina, llamó al investigador del caso. Los compradores habían planteado dudas sobre la documentación y Denis, el hombre que Irina creía muerto en el corazón, estaba de regreso en la ciudad para arreglar los detalles. «Está con una mujer», denuncia. O el investigador, secamente. «Probablemente Marina Listova, la misma que mencionaste en las declaraciones». Irina no preguntó dónde. No era necesario. «Hotel Central», fue la respuesta que ya resonó en su mente incluso antes de escucharla. Colgó el teléfono antes de que el hombre pudiera añadir la advertencia que no había pedido: «No te recomiendo que vayas». En su interior no había furia ciega, sino una determinación gélida, aguda como el viento que atravesaba las montañas donde casi había perdido la vida. Quería ver su cara cuando entendiera que las tornas habían cambiado. El Hotel Central era un oasis de lujo en el centro de la ciudad, con sus lámparas de araña de cristal y sus alfombras que amortiguaban hasta los pasos más decididos. Irina entró en el espacioso vestíbulo con los dedos ligeramente temblando, no por miedo, sino por la anticipación del momento. La suerte esta vez estuvo de su lado. Denis y Marina bajaron la escalera de mármol, demasiado elegantes para la ocasión.
él con un traje que gritaba dinero fácil, ella con una pulsera nueva en la muñeca, la misma que tanto había deseado. Cuando sus ojos se encontraron con Irina, Denis se quedó helado, como si hubiera visto un fantasma. El color desapareció de su rostro. ¿Sorpresa desagradable?, preguntó acercándose con una calma que la sorprendió. Todo parecía irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué clase de teatro es este?, dijo Marina, recuperándose rápidamente del shock inicial. ¿No te enseñaron que aparecer después de tu propio funeral es de mala educación? Denis finalmente encontró su voz, pero era temblorosa. Ira, ¿pero cómo? Dijeron que todos murieron. No todos, respondió ella simplemente. Y ahora responderás por lo que hiciste. ¿Por lo que hice? Su confusión dio paso a una agresividad defensiva. Salvé a tu madre cuando estaba sola. Pagué por su tratamiento, encontré un lugar para ella. ¿Un lugar? Irina se rió amargamente. Un infierno disfrazado de manicomio, donde la arrojaste para robar su apartamento. Te aprovechaste de su dolor, de su enfermedad, de mi ausencia. No te atrevas a culparme. Me abandonaste, gritó, llamando la atención de los invitados. Huyó a las montañas como una cobarde. Heredé el apartamento por donación. Todo genial. ¿Legal? Ella negó con la cabeza. Extorsionado a una mujer después de un derrame cerebral, con su firma arrancada bajo coacción. La policía ya está detrás de usted. El caso irá a la fiscalía. ¿Qué es eso de huir a las montañas?, interrumpió Marina, mirando a Denis. Dijiste que ella murió en el accidente. Cállate, gruñó sin quitar los ojos de Irina. Todo esto es mentira. Valentina y yo firmamos todo correctamente. Nos vemos en el tribunal. Sí, asintió Irina con calma. Allí me explicarás cómo una mujer en shock, con los efectos de un derrame cerebral, pudo donar bienes. Y sí, Denis, no huí. Sobreviví. Mientras tú robaste lo que quedaba de mi madre, yo luché por no morir. Él la agarró del brazo cuando ella se dio vuelta para irse. No probará nada. La palabra de una mujer inestable contra documentos oficiales. Déjala ir. La voz firme llegó desde atrás. Artyom Levitsky estaba en la entrada del hotel, impecable con su traje oscuro y su mirada tan fría como su postura. Ahora. O agrego agresión a la lista de cargos. ¿Y este quién es? Denis lo evaluó de arriba a abajo con desdén. Tu nuevo amante. Mi abogado, corrigió Artyom, acercándose sin prisas, pero con una autoridad que hizo retroceder instintivamente a Denis. Y le recomiendo encarecidamente que deje de tocar a mi cliente. Necesitará un buen defensor. Marina tiró de Denis del brazo. Vamos. Aún nos queda la reunión con Tamilin. Esto no ha terminado, le dijo a Irina, antes de marcharse. Ese es mi apartamento y lo voy a demostrar. Cuando se fueron, Irina respiró hondo y solo entonces se dio cuenta de lo fuerte que le dolían los dedos. ¿Me seguiste? Le preguntó a Artyom. Digamos que imaginé que harías exactamente eso, sonrió levemente. En tu lugar, yo también quería mirar a los ojos a la persona que me traicionó. ¿Y ahora qué? Extendió su mano. Ahora nos preparamos para la corte. Y prometo, añadió mientras ella aceptaba el gesto, que se hará justicia. Los siguientes 2 meses fueron un baile de estrategias y pruebas. Irina y Artyom pasaron horas juntos, primero revisando procesos, luego compartiendo silencios cargados de significado. Las conversaciones sobre el caso dieron paso a confesiones sobre los sueños, sobre el peso de sobrevivir, sobre el miedo a volver a confiar. Un toque accidental sobre la mesa, una mirada. Pasó demasiado tiempo, el calor que subió por tu espalda cuando él, sin querer, rozó tus dedos al pasar un documento. Artyom no pudo ocultar su admiración por su resiliencia. Irina, a su vez, vio en él no solo un brillante abogado, sino alguien que había elegido estar allí, no por obligación, sino por convicción. Mañana es el primer día del juicio, recordó la noche anterior, mientras cerraban las carpetas en la oficina. ¿Estás listo? Miró por la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. Sabes, después de colgarte de un acantilado, aferrarte a rocas sueltas, una sala de audiencias no parece tan aterradora. Artyom sonrió, pero pronto se puso serio.
Prepárate. Su abogado intentará desacreditarte. Cuestionarán tu estabilidad, donde has estado todo este tiempo, incluso pueden sugerir que desapareciste a propósito. Déjalos intentarlo, le sostuvo la mirada. La verdad está de mi lado. Y te tengo a ti. Las palabras salieron sin planificación y ella se sonrojó. Artyom le tomó la mano con cuidado. Sí, me tienes a mí. Y no solo como abogado. La falta de pruebas concretas que corroboraran sus palabras generó serias dudas. La frase resonó como un cuchillo en la carne viva de Irina. Sabía que Roman nunca bajaría de aquellas montañas para enfrentarse al ruido sofocante de los tribunales, al olor a tinta y papel que impregnaba el aire de la ciudad. Y la falta de testigos, de documentos que atestiguaran su supervivencia en las cumbres heladas, podría, en efecto, derrumbar todo el caso como un desprendimiento de piedras sueltas. Fue entonces cuando, como si percibiera su vacilación, Artyom deslizó discretamente hacia él un papel doblado. Al desplegarlo, Irina leyó: pueden dudar de dónde has estado, pero nadie puede dudar de quién eres. Esas simples palabras fueron como un bastón firme sobre terreno inestable. Cuando le llegó el turno de declarar, habló con una tranquilidad que la sorprendió incluso a ella misma. Su mirada no vaciló ni una sola vez cuando se encontró con la del juez. Sobreviví a un accidente que debería haberme matado. El hombre que me salvó decidió quedarse en las montañas. Es su vida, su derecho. Pero los hechos son innegables: mientras yo luchaba por no morir, mi marido se aprovechó de la situación. Falsificó documentos para robar el apartamento de mi madre y la abandonó en un asilo privado donde los pacientes son tratados como una carga. No como la gente. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con la afilada hoja de un cuchillo de montañero. Cuando el juez se retiró a deliberar, Artyom le estrechó la mano con una presión breve pero significativa. Independientemente del veredicto, ya has ganado. Regresó. Salvó a tu madre. Encontró la fuerza para enfrentar lo que la mayoría dejaría de luchar. El veredicto no dejó lugar a recurso. La donación fue anulada porque fue firmada bajo coacción y por una persona incapacitada. A Denis se le ordenó reparar los daños morales y materiales, además de pagar el tratamiento de Valentina Mikhailovna en una excelente clínica privada. Al escuchar la sentencia, Irina no sintió el sabor amargo del triunfo, sino un tranquilo alivio, como si por fin se hubiera quitado la mochila de piedras que llevaba desde la primera ascensión tras el accidente. Al salir de la habitación, sus ojos captaron movimiento en el último banco. Allí estaba Marina, inmóvil, con un vestido que costaba más que los 3 meses de salario de Irina. Su rostro era una máscara de hielo mientras observaba a Denis, derrotado, pasar junto a ella sin siquiera mirarla. En ese momento Irina comprendió: su mundo no se estaba desmoronando solo por la frase. Se derrumbó porque las ilusiones que lo sustentaban, que el amor se mide en transacciones, que la lealtad tiene un precio, se derrumbaron como la nieve que se derrite bajo el sol primaveral. Vamos, murmuró Artyom, tocándole suavemente el codo. Tu madre está esperando. Irina asintió. Por delante había una nueva vida, empinada como un sendero de montaña, impredecible como el clima en las cimas, pero real. Y por primera vez en años, se sintió lista para caminarlo.